Ahora cambiamos radicalmente de entorno, cambiamos de objeto, en el que es la tecnología industrializada, la tecnología como objeto de motor económico que se localiza, ¿no? Se localiza, tiene lugar físicamente en el entorno de la ciudad. Para hablar de esta experiencia, una de las más importantes en el conjunto del Estado español, la Sociedad 22 @, tenemos a su consejero delegado, Josep Miquel Piqué, que es también pues, para mí un honor contar con él en la presentación. Él lleva ya 3 años directamente al frente del proyecto y creo que contando la experiencia y sobre todo el desarrollo del proyecto en el nuevo contexto también económico de la propia ciudad de Barcelona, creo que puede ser muy ilustrador. Adelante, muy bien, pues esto es lo que les separa del café, por tanto tengo el reto de mantenerlos despiertos y para ello voy a hacer un ejercicio. Mi path dependency es que vengo del mundo universitario y por tanto he dado clases después de comer y eso significa que si no te aseguras que la audiencia te quiere escuchar, pues casi se puede dormir. Y por eso les voy a invitar a ponerse todos de pie, por favor. Estiren un poco el cuerpo, ¿sí? Bien. Y si alguno de ustedes, quiere, póngase de pie, por favor, ayuden al compañero de al lado, dándole un poquito de masaje para que se despierte. Venga. Vale, perfecto. Y ahora sí, empezamos un poquito la sesión un poco más despierta. Bien. En cualquier caso, eso me asegura que por lo menos no estarán tan dormidos. Josep, discúlpame, he conocido masajistas mejores. He conocido masajistas mejores. Esta no era ni... En cualquier caso, después de esto, decirles y sobre todo agradecer al Ayuntamiento de Zaragoza y a la Fundación Creanta que hayan promovido este encuentro, que claramente, tanto por su diseño y sobre todo por los outputs y los outcomes, no solo las salidas, sino las consecuencias de este evento, van a significar pues, que ustedes, después de estos 2 días, les haya impactado algo, pero casi ya no con lógica con lo que le digamos, sino con lógica serendipity, ¿no? Que de lo que ustedes estaban buscando le hemos estimulado en lo que hemos dicho y al final qué aplicarán ustedes, sea o no lo que les digamos. En este contexto, es por ello que estoy aquí, no les vengo a hablar del 22 @ para venderles nada, es decir, les vengo a explicar nuestras reflexiones, nuestras profundas reflexiones, nuestras acciones, es decir, de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos, y si eso les sirve para que en su reflexión diaria, en su acción, les pueda enriquecer, pues bienvenido sea. En cualquier caso, tengo también el reto, porque ahí lo manifestaba Félix Manito, de no excederme en el tiempo. Ya tengo menos tiempo, no solo por mi masaje, sino por el delay, pero ese delay ha sido un delay de una comida que la gente estaba hablando y trabajando, por tanto no es en ningún momento crítico, sino en cualquier caso es una gestión del tiempo. Y ahí lo que les pido es que asuman de que voy a ir a una velocidad no tanto en mi hablar, sino en mi diálogo conceptual, porque voy a apalancarme en cosas que se han dicho hasta ahora y sobre todo gracias a que Alan me ha hecho mucho trabajo esta mañana comentando temas del marco teórico, me va a servir sobre todo para desarrollar mi actividad. Bien, la agenda que les tenía preparado, no me pienso saltar ninguna transparencia, pero en cada una de ellas voy a intentar impactarles en algo. Como vengo de este mundo universitario y mi reto es sobre todo tener una teoría para poder ser práctico, el primer planteamiento que les quiero trasladar es que estoy en el 22 @, que es una acción de promoción económica de la ciudad de Barcelona. Por tanto, mi approach es de promoción económica. Y las reflexiones que hay en estos momentos en la promoción económica de las ciudades es que más allá del turismo y el comercio, algo podría haber. Pero después de un siglo XX en el que hemos expulsado sistemáticamente toda la actividad industrial porque por polución o por convivencia no cabía en las ciudades, son las ciudades las que tienen que repensarse en qué actividades van a tener que realizar. Hemos hablado intensamente de la economía del conocimiento
y lo que está claro es que dónde va a residir esa economía del conocimiento y aún más, dónde y en qué espacio el territorio va a contribuir a que esa economía que exista en el entorno de la economía del conocimiento tenga externalidades, por tanto, un medio capaz de promover que quien haga algo en ese medio lo pueda hacer más y mejor. En ese sentido, las infraestructuras del conocimiento ya nos dicen que ya no solo son infraestructuras físicas, ni tan solo tecnológicas, sino son infraestructuras lógicas. Por tanto, ya hablamos ya no de hard factors, esos factors, y ahí Montserrat Pareja podría hablar mucho de ello. El segundo elemento, como idea fuerza, es, ya lo sabemos, pero lo recalco y lo imprimo. Esta nueva economía no va de laissez-faire, de modelo neoliberal de que las empresas hagan lo que hagan y lo que quieran hacer, ni de modelo planificado, de que es el Estado que decide lo que vamos a hacer los próximos 20 años. Aún más, se erige y se incorpora un nuevo agente que ni tan solo sabe que es un agente protagonista en esa nueva economía, que es la universidad, ya no solo en su función de investigación y docencia, sino en la tercera función, la del knowledge to use, la de la transferencia tecnológica, la del impacto en ese entorno, bien sea local o global. Pero aún más importante que eso es que ya no solo es que la universidad se orienta al mercado o que la industria tiene que pensar que ya tenga que dialogar con el entorno, sino que se crean estructuras híbridas, resultante de la interacción de universidad, empresa y administración, pero en cualquier caso que son estructuras complejas. Y como no aprendamos a resolver complejidades, no vamos a dar soluciones a la situación compleja. Y la complejidad es resolver a largo plazo, el medio plazo y el corto plazo. El largo plazo de una universidad, el medio plazo de una política pública de mandatos y un corto plazo de una empresa que tiene que pagar salarios a final de mes y dar dividendos a sus accionistas. Por eso en el paradigma, no solo de la economía del conocimiento, sino de las realidades que tenemos en el territorio, es que tenemos realidades globales que no tienen por qué ser obviamente económicas, como es el caso de la ciencia, también es el caso de arte, que tienen sus redes globales establecidas, que se contrastan, se concentran, bien sea en congresos o en conferencias, y por tanto ya tenemos realidades globales que muchas de las veces no están conectadas. Y aún más, pueden vivir en diferentes niveles de la misma sociedad y en algún momento pueden haber hasta interacciones entre ellas. Pero más allá de ello, sea el debate ciencia-tecnología-empresa o sea el debate arte-tecnología-empresa, va a haber al final o un usuario o un consumidor o alguien que va a dar sentido a esa interacción. Aún más, quizá hasta quien es usuario pasa a ser productor y, por tanto, la interacción de la cadena de valor es una interacción claramente evolutiva. Sin ninguna duda, la tensión que vamos a tener que resolver las ciudades como Barcelona, las ciudades medianas, pequeñas o en cualquier caso cualquier ciudad, es que va a tener que resolver de forma permanente la tensión de lo global y lo local. Permanente quiere decir que o hacemos algo global y local de forma combinada o si no vamos a quedar en el ostracismo de un entorno local o vamos a ser tan fly class, como comentábamos, que al final no tenemos ningún arraigo. En ese sentido, uno de los puntos críticos en esta realidad global es que quién tiene masa crítica y cómo se crean masas críticas y cómo realmente se trabajan en cadenas de valor y cómo se crean condiciones de complicidad para compartir visión y, sobre todo, para implementar esa visión de forma operativa, que cada una de mis microacciones diarias están alineadas en esa estrategia, en esa visión que hemos decidido. Aún más, y en ese camino la capacidad de redirigir esa visión o ese replanteamiento a nivel estratégico. Después hablaré ejemplos de teoría de clúster. Pero seguramente la nueva economía también nos expresa muy claramente que esto ya no va de grandes corporaciones, pero aún siguen existiendo, aún más. Son grandes corporaciones que tienen mecanismos de innovación ya obsoletos, lo sabemos. Saben el caso de Philips, que ya no solo no tiene fábricas, sino que han decidido ser una incubadora de empresas. Philips, incubadora de empresas, sí, porque han entendido que su valor añadido es que tienen una global brand, tienen global logistics, es decir, capacidad de llegar a mercados globales, y el reto que tienen es absorber innovación de forma permanente. Por tanto, el reto de cualquier territorio va a ser, y lo estábamos comentando justamente, o lo estamos viendo en el ejemplo anterior, que aunque nazca alguien local, va a necesitar redes para escalar globalmente.
Y esas redes, aparte de la clusterización, va a ser los mecanismos de conexión a mercados internacionales o, en cualquier caso, a elevadores económicos, ascensores económicos que pueden ser claramente mecanismos como grandes corporaciones. En el caso de Google, en el Silicon Valley está claro porque es un sistema planetario de empresas que van al lado de Google para ser absorbidas y esa absorción pasa a ser producto global, como el caso de Google Maps, y en el caso de las telefónicas, de las Indras o de las grandes corporaciones, van a tener que abrir sus cabezas con lógicas de Open Innovation, entendiendo que tienen que absorber la innovación de forma diferente. Por tanto, ahí el territorio pasa a tener un elemento aún más crítico, que es el de hacer combinar no solo el hacer, nacer, crecer, sino nacer para crecer y crecer para llegar a mecanismos o entornos de ámbito global. Ámbito global que puede ser grandes corporaciones o simplemente directamente poner mi música en el mundo y a partir de ahí hacer el download con el iPhone. El punto más crítico, seguramente desde una óptica de política pública, es al final qué estamos gestionando. Y digo política pública, y Alan ya lo ha lanzado, es decir, ¿dónde interviene la política pública? ¿Es en hard factors o soft factors? Yo creo que el caso de España queda expresa que los ayuntamientos y las regiones han hecho muchas acciones de hard factors, hay suficientes hard factors, pero en cualquier caso los soft factors, los factores críticos de creación de ecología van a ser determinantes. Y no tanto en su lógica de inversión, sino en su lógica de inteligencia estratégica. Cómo vas incorporando en esa ecología los diferentes elementos que te van creando y complementando ese entorno innovador. Es interesante de ver esta transparencia que viene del Silicon Valley, del profesor Tapan Monroe, un hindú afincado en el Silicon Valley, por tanto ya vemos que es una flight class, pero que entiende que aún siendo hindú y estando en el Silicon Valley, el good food, wine and coffee es importante. Y ahí empezamos a comprender que esta economía del conocimiento empieza a tener una materia prima muy crítica, que Alan hablaría de aspectos de capital humano, yo hablaba de talento, en cualquier caso mis transparencias están en talento, pero lo que está claro es que el punto crítico, la materia prima de esta economía del conocimiento es el talento, las personas. Y de eso las ciudades saben mucho. Por lo menos han estado gestionando personas en ámbitos diferentes, pero en cualquier caso las han gestionado. El punto crítico es que Florida nos explica una parte de la historia que existe y que está en el día a día de grandes ciudades o de ciudades medianas, y el punto es si realmente eso resuelve la totalidad de la problemática de la ciudad. Recuerden que Europe 2020, el Plan Estratégico de Europa 2020, plantea que tiene que haber un smart growth, por tanto un crecimiento basado en conocimiento, pero tiene que haber un green growth, no hemos hablado demasiado del tema de la sostenibilidad, pero en cualquier caso ahí hay un elemento crítico, pero sobre todo tiene que haber un inclusive growth, un crecimiento inclusivo que lo veíamos en el ejemplo de Río, pero en cualquier caso si es un apartado de una sociedad que se autogestiona o realmente hay una política pública entendiendo de que eso tiene que incorporarse y ser conectado. Por eso, seguramente el punto crítico de las ciudades que no están haciendo, porque tampoco a nadie les ha encomendado, no tenemos capacidad en las ciudades de ser los responsables del sistema universitario, porque esto es modelo nacional o regional. Y el sistema educativo está en la región, pero en cualquier caso, tanto universidades como escuelas, como empresas, como personas viven y hacen vida en las ciudades. El punto crítico de esa economía es cómo realmente al final gestionamos, por eso hablaba del mix, esa atracción de talento, ese desarrollo de talento, quiere decir, nuestros jóvenes que hacen viajes hacia afuera y vuelven, por tanto, no van a ser globales y tener esa comprensión global si no hacen itinerarios, y sobre todo, nuevas generaciones de talento que incorporen, para mí, el punto crítico de esta economía y de esta sociedad, que es comprensión global que, sinceramente, muchos niños ya lo ven en cada día cuando sus compañeros de pupitre son internacionales y, por tanto, ya ven que algo global hay. Lo que pasa es que tiene que haber una comprensión también desde arriba. Actitud claramente emprendedora y, sobre todo, knowledge-based, quiere decir base diferencial de tu capacidad creativa para dar valor allí donde vayas, sea social o sea entorno económico. Después de este marco, Barcelona, voy a ir muy rápidamente, pero en cualquier caso saben dónde está y dónde reside el 22 @ seguramente lo habrán visto, pero en cualquier caso es una zona de la ciudad que, como muchas zonas de las ciudades, quedó
in the middle of nowhere. Es decir, fue un fantástico espacio en el pasado que hasta Sardás lo diseñó, que en el año 92 con los Juegos Olímpicos empezó a tener la sensación de que tenía el mar al lado, por tanto, gracias a la infraestructura, Scar Factors y el diálogo con el mar, se empezó a abrir, sobre todo es en el 99 cuando se abre la diagonal y empieza a tener un sentido de estrategia urbanística. Por tanto, la estrategia urbanística es crítica para entender los espacios. Y es un espacio que el pasado era increíble. Aún más, de aquí a 100 años quizá nos digan, no, pues esta gente lo hizo muy bien, pero de aquí a 100 años van a tener que seguir pensando hacia dónde van. El path dependency, que habla Montse Pareja de forma clave, nos sirve para entendernos, pero quizá no nos da la respuesta de hacia dónde vamos. Y el balanceo entre pasado, presente, presente y presente, futuro es algo que uno tiene que saber gestionar, pero sobre todo cuando son procesos colectivos, si no hay visión compartida es extremadamente complejo. De esa imagen a esta pasan unos cuantos años, pero la política pública podía haber sido, pues decir, bueno, pues el mercado ha decidido no hacer nada. Aún más, quizá ha decidido poner empresas de logística y, en su caso, algún ámbito más musical de fiesta para que no ensordecer a los vecinos de noche. Pero, en cualquier caso, lo que manifiesto es que la no política pública podía haber dejado esto libre o aún más, degradado. Y aún más, la degradación, lo hemos visto, puede llevar a cualquiera de los ámbitos que no conduzcamos. Es ahí cuando la ciudad de Barcelona decide de forma clara y de forma unánime por parte de todo el consistorio, yo creo que visionando algo que intuían, seguramente en el año 99 no se hablaba tan claramente de economía del conocimiento, se sabía que las tecnologías de la información iban a aparecer, que estaban apareciendo, estaban allí, iban a significar un cambio, pero sobre todo lo que se asume es el punto más crítico, que esta nueva economía del conocimiento que habla desde el talento se va a hacer desde las ciudades. Y eso se va a hacer desde las aglomeraciones, desde los clústeres de personas que van a vivir y convivir. Por tanto, aquellas ciudades que quieran promover esa economía del conocimiento tendrán que dar espacios y propuestas de valor para vivir y trabajar. Y es ahí cuando me conecto con Alan, cuando hablaba del concepto de ciudad compacta. De un espacio para vivir y trabajar, quiere decir un espacio donde no solo piense en una transformación urbanística que da servicio a un espacio económico, pero también a un espacio de dimensión personal social. Hablaba de problema complejo, de soluciones complejas, pero esto es orquesta, esto es política pública. Orquestar de que cada uno de los agentes está trabajando y va interrelacionando. Yo, aunque he oído ahora expresiones críticas del real estate o del inmobiliario, cabe decir que sin espacios apropiados muchas organizaciones no se pueden ubicar. Por tanto, si no hay una estrategia específica, difícilmente se van a poder ubicar empresas. Pero aún más, si no hay una conexión estructurada entre ciencia y tecnología, empresa, por tanto, universidades, centros tecnológicos, parques científicos, con empresas, difícilmente va a haber una interrelación. Pero sobre todo, al final, esa gestión de empresas y de talento. En esa propuesta, 22 apuesta por definir una tipología de actividades industriales, hasta aquel momento era 22A, el territorio donde se ubicaban, y se pasa a 22 por tanto, actividades intensivas en conocimiento. Y crea externalidades en el distrito para que las empresas que se ubiquen allí puedan absorber aquello que no hace falta que tengan dentro. Por tanto, con óptica de externalidad se ubican centros tecnológicos, universidades o institutos de investigación. Pero ya se incorpora en el plan, aparte de zonas verdes que no existían en el distrito, un elemento crítico, el social housing. No queríamos invitar a los vecinos que habían vivido toda la vida allí a marchar del distrito. Por tanto, una política pública también puede ir a crear vivienda social que, con lógica de transparencia y concurrencia, haga que, en este caso, el 50% de las casas de vivienda social van para los vecinos del distrito y el resto va por el resto de las ciudades. Pero pensando de que eran necesarias también infraestructuras, modelos de movilidad, en el caso de Barcelona, de forma clara, con un tema ya no solo con metro, sino también con bicycling, bicicletas y demás, y sobre todo un respeto por el pasado, respeto para entenderlo y proyectarlo hacia el futuro, pero también la voluntad, es el tema de la preservación de más de 100 elementos del pasado industrial, pero sobre todo el pensar que donde iban a suceder las cosas también iba a ser en el espacio público. Es allí en la misma calle
donde iba a conectarse o el investigador, o el inversor, o el empresario, o el ciudadano. Y este punto crítico del espacio público tan clásico de las ciudades mediterráneas, ¿no?, que es donde realmente se va a producir el efecto del merge, pero sobre todo lo que se produce es la voluntad de no hacer un espacio como lo de Thames en París o el Canary Wharf en Londres, de que a las 5 de la tarde todo el mundo desaparece, sino que haya una voluntad de interrelacionar el conjunto de actividades y, por tanto, que estén abiertas 24 horas, 7 días a la semana, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días. Bien, ya por acabar, doy los shots de urbanismo. En urbanismo, el elemento crítico, aparte de la dimensión, fue invitar a real estates que se creían en el proyecto, pero sobre todo que si no había un planeamiento y unas infraestructuras, difícilmente iban a haber unos desarrollos de construcción y empresas ubicadas. Para ello, se invitó a los privados a transformar su suelo, el ayuntamiento no tenía suelo, y lo que se traslada es de 22 a 22 arroba, diciendo, deme usted el 30% del suelo al ayuntamiento y con ese 30% del suelo haré vivienda social, zonas verdes y equipamiento 7 arroba. Y a su vez le incremento la edificabilidad. Un win-win como otro, pero en cualquier caso ahí había un elemento clave. El tema de las infraestructuras fueron diferenciales y verán después que para la estrategia económica es crítica. El coche eléctrico no se podría entender sin una infraestructura singular clave de energía eléctrica. O el Smart City Strategy, el poner las tecnologías de la información transversales para poner los servicios verticales de la ciudad, no era posible si no teníamos la ciudad fibrada en el sentido más fibrada en el sentido de fibra óptica. En la estrategia económica, solo una palabra, clústeres, clústeres, clústeres. Cadenas de valor que lo que hacen es conectar grandes corporaciones, pequeñas, medianas y nuevas, con ciencia y tecnología, y crean externalidades para hacer que en ese entorno se conecten y, por tanto, el espacio físico ya invite a la interrelación. Ven el caso del media, el caso de IT, de tecnologías de la información, y cómo realmente se hace una acción compleja y de ir invitando y de ir poniendo y de ir creando la ecología de la innovación. 22 arroba demuestra que es posible crear una ecología en la innovación cuando el Silicon Valley nos demostraba que nadie sabe cómo se creó y existe. Puede haber una política pública que cree ecologías de la innovación cuando haya conciencia de los diferentes elementos que se necesitan. Hay una estrategia también medioambiental y un clúster de energía, un clúster de medical devices, de health, sanidad, y la estrategia de diseño, que en este caso es una estrategia muy basada en poner en valor clase creativa, en este caso más destinada a los ámbitos de diseño. Era curioso porque Barcelona tenía un gran posicionamiento en temas de diseño, pero todo el tejido empresarial de diseño estaba, muy fragmentado. Y ahí la estrategia fue, y de hecho se está trabajando en la estrategia de clústeres, siempre, por tanto, pensando en cadenas de valor, crear una conexión estructurada de los diferentes clientes proveedores hasta llegar a cliente mercado y, sobre todo, visión a largo y trabajo en base a proyectos. Ahí ven las diferentes acciones para dar diferentes centralidades al distrito. Y con lógicas de gobernanza público-privado, por tanto, siempre estructuras triple hélice que tensionen de forma permanente el corto, el largo y el medio. Y, por tanto, que se incorporen diferentes instituciones al respecto en esos clústeres. Esa ecología también significa el ir inventando y invitando a universidades que se ubiquen en el distrito. Ahí no había nada, estábamos creando algo que no existía. Ahí, por tanto, no seguimos muy a Porter, sino creamos una ecología, o residencias universitarias o centros tecnológicos. Una acción muy directa de interrelación, de hibridaje, y sobre todo también no olvidar que no va a haber escalamiento si no hay financiación, que seguramente ya no va a ser formal, va a ser más informal, va a ser de Business Angels, Venture Capital o diferentes miembros de la comunidad de Merchant Acquisition, grandes corporaciones o pequeñas y medianas que invierten en las nuevas iniciativas. En el apartado de lo social, ya estas mis las últimas transparencias, estoy en las 5 en punto, es decir, estoy acabando en los minutos que me había planificado. Desde la óptica de la dimensión social, uno, pensar que hay nuevos profesionales que son ciudadanos de día que están allí y acciones al respecto. Ahí cabe destacar que hay lógicas de voluntariado, lógicas de community, de network, pero sobre todo los vecinos de toda la vida, en los que hemos hecho una acción muy de digitalización, en su caso, no solo de digitalizar, pero también de relacionar intergeneracionalmente abuelos con nietos, nietos que ayudan a digitalizar a los abuelos y, por tanto, que digitalizan su vida. Eso ha sido de forma interesante una forma de trabajar.
Pero sobre todo, y eso en la dimensión social, mi obsesión, por tanto, aquello de focus, es nuevas generaciones de talento. Si la escuela no conecta esa realidad económica con su realidad educativa, realmente va a pasar lo que puede pasar y está pasando, que quizá, y lo digo con transparencia, en ciertas ciudades americanas alguien puede nacer al lado de Google, en San José, y que el sistema no cree ascensores sociales, no cree mecanismos para asegurar que haya educación, pero más allá de la educación es la exploración de lo posible. No es aquello de te doy la oportunidad de poder estudiar. Si el sistema educativo está garantizando estudios y universidad, es capacidad de entender las posibilidades de. Ahí hemos hecho un trabajo fuerte en las escuelas del distrito para correlar lo que es la actividad educativa con la actividad económica, y lo que hemos hecho sobre todo es asegurar que el ADN del 22@, que es Knowledge Base, Entrepreneurial y Be Global, está incorporado, en este caso utilizando la estrategia del Lego, que si ustedes conocen es el tema de la First Lego League y por tanto motiva la creatividad del trabajo en grupo y demás. Mi última transparencia, que ya es para mí donde está el reto y donde estamos trabajando y no está resuelto, por tanto ya les digo ya de antemano que es donde está la agenda de Barcelona, que es en asegurar que cuando esa economía del conocimiento decide urbanizarse, decide ponerse en ciudades, ya no solo es cadena de valor económica, sino también cadena de valor social, pero sobre todo que encuentra externalidades que ni buscaba. El trabajo que hemos hecho con Roberto, que tuvieron presentación ayer, de disonancias, de poner artistas dentro de empresas. El trabajo que está haciendo artistas dentro de empresas, por tanto, hibridación de innovación de ruptura y, por tanto, poner a alguien trabajando para hacer una nave no tripulada a Marte, un artista, significa que es alguien out of the box dando innovación. Pero también lo que está haciendo Hangar, que ayer tuvieron la presentación, una externalidad crítica. La ciencia es externalidad a la economía como el arte y cultura es externalidad, y eso quiere decir que la ciencia tiene que seguir siendo ciencia, pero tiene que haber puentes, y el arte y la cultura tiene que seguir siendo arte y cultura, pero tiene que haber puentes estructurados. Pues me he pasado 3 minutos. Lo siento. Gracias.